Imagina estar en el centro de una arena llena de gente, con el rugido del público y la tensión en el aire. Frente a ti, un toro furioso, lleno de fuerza, dispuesto a lanzarte al suelo con cada embestida. Lo que ocurre en ese momento no solo es un espectáculo, es una batalla entre la valentía humana y la imparable naturaleza de estos animales. La monta de toros es un deporte cargado de adrenalina, pero también de riesgos extremos. Hoy, te contaremos los 10 momentos más aterradores en la historia del rodeo, donde la vida de los jinetes estuvo al borde del abismo. Desde caídas devastadoras hasta accidentes que casi cuestan vidas, estos momentos nos muestran el verdadero precio de la gloria en la arena. Acompáñanos mientras revivimos estos impactantes incidentes que marcaron la historia y dejaron una huella imborrable en los valientes que se atrevieron a enfrentarlos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a suscribirte para no perderte más historias emocionantes como esta. Comencemos. El rodeo es mucho más que un deporte. Es una tradición arraigada en la cultura de muchas regiones del mundo, especialmente en América Latina y los Estados Unidos. Nacido de las prácticas ganaderas, el rodeo se desarrolló a lo largo de los siglos como una forma de mostrar la destreza y valentía de los vaqueros que trabajaban con el ganado. Sin embargo, lo que comenzó como una necesidad de controlar y domesticar animales, se transformó en un espectáculo lleno de emoción, adrenalina y, en muchos casos, peligro. En el centro de este deporte se encuentra la monta de toros, una de las disciplinas más desafiantes y, por supuesto, más arriesgadas. Montar un toro no solo requiere una habilidad extraordinaria, sino también una resistencia física y mental que pocos pueden comprender. El toro, una bestia salvaje con una fuerza descomunal, se convierte en un adversario que no sigue reglas, que no respeta el esfuerzo humano. Para el jinete, cada segundo que permanece sobre el animal es una victoria en sí misma. Sin embargo, cada segundo también puede convertirse en una pesadilla. A lo largo de los años, los rodeos han evolucionado, convirtiéndose en eventos de renombre mundial, pero la naturaleza peligrosa de la monta de toros sigue siendo la misma. Los jinetes se entrenan para enfrentar no solo el toro, sino la incertidumbre y el miedo de lo desconocido. La arena se convierte en un lugar donde la valentía y la temeridad se mezclan, y donde cada monta puede terminar en gloria o en tragedia. Los toros, por su parte, también son una parte fundamental de este espectáculo. Criados y entrenados para ser impredecibles y resistentes, son una representación de la fuerza bruta de la naturaleza. Cuando un jinete se enfrenta a uno de estos animales, sabe que está jugando con su vida. Las estadísticas hablan por sí solas. El rodeo es un deporte de alto riesgo, y los accidentes son una realidad constante. Pero, a pesar de ello, el espíritu de lucha y la pasión por este deporte hacen que cada jinete regrese una y otra vez, dispuesto a enfrentarse a la bestia en busca de la victoria. La historia del rodeo está llena de momentos que desafían la lógica y la supervivencia, donde la línea entre el éxito y la tragedia es más delgada de lo que cualquier espectador podría imaginar. A continuación, te contaremos los 10 momentos más aterradores en la historia de la monta de toros. Momentos que nos recuerdan por qué este deporte, a pesar de su gloria, también está lleno de sacrificios y tragedias. En el puesto 10 tenemos a Ben Jones y su enfrentamiento con Knothead. Ben Jones, conocido por su destreza en la arena, tuvo uno de los encuentros más aterradores de su carrera con el toro Knothead. Mientras intentaba mantenerse sobre él durante los 8 segundos requeridos, Ben sufrió una conmoción cerebral y fracturas en las costillas. Aunque logró completar su monta, el impacto fue tan fuerte que su cuerpo no pudo soportarlo. La conmoción cerebral dejó a Ben desorientado, pero, a pesar de ello, se mantuvo firme en su pasión por el rodeo. Este momento es un claro recordatorio de que la línea entre la victoria y el desastre es muy fina en este deporte. La rapidez con la que el cuerpo de un jinete se puede ver afectado
incluso por un golpe en la cabeza, nos hace reflexionar sobre la vulnerabilidad que enfrentan los participantes de este deporte. La lucha por mantenerse sobre el toro es una cuestión de control mental, pero también es un desafío físico extremo, y Ben Jones lo vivió de una forma brutal. Este accidente, aunque no fatal, marcó a muchos en la comunidad del rodeo. Los jinetes que lo presenciaron sabían que, aunque la adrenalina y la gloria de completar la monta pueden ser inmensas, los riesgos son altísimos. El rostro de Ben, después de la caída, reflejaba la dura realidad. La victoria a veces puede tener un precio que no todos pueden pagar. En el puesto 9 está Pistol Robinson, quien sufrió la fractura de ambas piernas. Pistol Robinson es un jinete que se ha ganado el respeto de todos en la arena. Pero en este incidente, la brutalidad de la naturaleza del toro Centerfold hizo que todo cambiara. Robinson sufrió una fractura en ambas piernas durante un rodeo en el que estaba completamente entregado. La caída fue tan fuerte que sus piernas no pudieron resistir el impacto, lo que le causó lesiones graves que lo apartaron del rodeo por un largo tiempo. Este incidente subraya la peligrosidad inherente al rodeo, donde incluso los jinetes más experimentados no están a salvo de los imprevistos. El dolor físico que Robinson experimentó no fue solo consecuencia de las fracturas, sino también de la desesperación al saber que algo tan simple como un error en el cálculo de los 8 segundos podría costarle la oportunidad de seguir montando. En los rodeos, donde la velocidad y la fuerza son cruciales, un solo error puede ser la diferencia entre la gloria y el desastre. El impacto en su carrera fue profundo, pero Pistol Robinson, como muchos otros, mostró una valentía excepcional al enfrentarse a la posibilidad de retirarse del deporte y empezar una nueva vida fuera de la arena. En el puesto 8 tenemos a Shorty Gorham y su encuentro con Hustle Up. Shorty Gorham es otro jinete legendario, conocido por su valentía, pero su encuentro con el toro Hustle Up fue uno de los más aterradores de su carrera. En pleno rodeo, Shorty fue golpeado directamente en la cara por el toro, lo que lo dejó atónito y con graves heridas. Sin embargo, lo que más sorprendió al público fue la forma en que Gorham reaccionó. A pesar del dolor, su amor por el rodeo nunca flaqueó, y su pasión lo llevó a seguir adelante, demostrando que el espíritu del rodeo está hecho de resiliencia y valentía inquebrantable. Este momento es un testimonio de lo que significa ser un verdadero jinete. Lo impresionante de este incidente no fue solo el golpe que recibió Gorham, sino la rapidez con la que los luchadores de toros se lanzaron a su rescate. En segundos, Shorty fue rodeado por los luchadores que, sin dudarlo, pusieron sus vidas en riesgo para salvarlo. Los toros no son fáciles de controlar, y el daño que pueden hacer en un solo golpe es algo que los espectadores nunca ven. En este caso, Gorham demostró que, aunque el dolor físico es inevitable, la verdadera lucha está en no dejarse vencer por el miedo. En el puesto 7, encontramos a Chase Outlaw, quien vivió una experiencia aterradora. Chase Outlaw es conocido por su audacia, pero su encuentro con un toro en particular lo puso al borde de la muerte. Mientras montaba, el toro lo lanzó por los aires de una forma tan violenta que la situación se asemejaba más a un lanzamiento de frisbee humano. Los impactos fueron tan brutales que los espectadores no podían dejar de mirar, horrorizados por la violencia de la caída. Este momento de terror fue un claro recordatorio de cuán impredecible puede ser un toro, y cómo, incluso los jinetes más experimentados, pueden ser lanzados al caos en un abrir y cerrar de ojos. El riesgo al que se enfrentan los jinetes no es solo físico, sino también psicológico. La adrenalina, la emoción del público y la sensación de peligro constante se convierten en una especie de mezcla incontrolable. Chase Outlaw vivió ese momento de incertidumbre, sin saber si el próximo segundo sería el último. Esta experiencia no solo afectó su cuerpo, sino también su mente. Los jinetes que sobreviven a accidentes como este tienen una mentalidad de acero, dispuestos a volver al ruedo con la misma pasión.
pero con un respeto profundo por lo que cada toro representa. En el puesto 6 tenemos a Sandro Batista y el toro Red Demon. La caída de Sandro Batista fue una de las más impactantes en la historia del rodeo. Mientras competía, el toro Red Demon lo lanzó de manera tan brutal que lo estrelló contra una estructura de acero. Este golpe lo dejó completamente atónito, incapaz de reaccionar. La velocidad y la fuerza del toro no solo pusieron a prueba las habilidades de Batista, sino también su capacidad para resistir los efectos de un accidente tan grave. La rapidez con la que los luchadores de toros llegaron para salvarle la vida fue lo que evitó una tragedia mayor. Sin embargo, este incidente dejó claro que, en el rodeo, la vida de los jinetes está siempre en juego. El choque de Batista con la estructura de acero fue tan devastador que muchos pensaron que no sobreviviría. En su caso, la fortuna estuvo de su lado, y la intervención rápida de los luchadores de toros fue crucial para evitar lo peor. Este accidente resalta la importancia del trabajo en equipo en el rodeo. Los luchadores de toros, que a menudo están en segundo plano, juegan un papel esencial en salvar vidas. Sin ellos, muchos jinetes no tendrían la oportunidad de regresar a la arena. En el puesto 5 encontramos a Silvano Alves y su enfrentamiento con Cochise. Silvano Alves, un jinete de renombre, sufrió una caída devastadora al montar al toro Cochise. En plena monta, Alves perdió la conciencia después de un golpe tan fuerte que lo dejó completamente noqueado. El toro, por su parte, no tuvo misericordia y continuó con su furia, demostrando una vez más que, en este deporte, el control nunca está garantizado. El golpe fue tan fuerte que muchos temieron por la vida de Alves, pero su recuperación posterior mostró la fortaleza de este jinete. Este incidente subraya el riesgo constante al que se enfrentan los jinetes, incluso aquellos con años de experiencia. En el puesto 4, tenemos a Brady Randolph y su enfrentamiento con Centerfold. Brady Randolph logró la hazaña de completar los 8 segundos sobre Centerfold, pero lo que parecía ser una victoria se convirtió en una pesadilla cuando el toro lo lanzó al suelo con una brutalidad indescriptible. Lo más aterrador fue que, mientras el toro seguía pataleando, los luchadores de toros tuvieron que intervenir rápidamente para evitar lo peor. Afortunadamente, Randolph logró escapar sin mayores consecuencias, gracias a la valentía de los luchadores que arriesgaron sus vidas para salvarlo. Este momento resalta no solo el peligro de la monta de toros, sino también la valentía de aquellos que se arriesgan a salvar a los jinetes. En el puesto 3 encontramos a Zachary Nagel y su grave accidente. Zachary Nagel estuvo a punto de perder la vida en un accidente que conmocionó a todos. Mientras competía en el Conley Invitational Bull Ride, un toro lo arrojó al suelo y su cuerno le perforó la arteria carótida, dejándolo con una hemorragia masiva. La sangre comenzó a brotar de su cuello, y Nagel sintió que se desvanecía. Afortunadamente, fue rápidamente trasladado al hospital y sometido a cirugía de emergencia, lo que le salvó la vida. Sin embargo, este incidente mostró lo peligrosos que pueden ser los cuernos de un toro, y lo fácil que es que una monta se convierta en una tragedia. En el puesto 2, tenemos a J.B. Monty y su caída fatal. J.B. Monty, uno de los jinetes más experimentados y respetados, sufrió una caída tan violenta que le destrozó el cuello. La fuerza del impacto fue tan grande que los médicos le advirtieron que, si intentaba montar de nuevo, podría morir. Monty, al escuchar estas palabras, entendió lo cercano que estuvo de perder su vida. El rodeo, que había sido su pasión durante años, lo había llevado al límite. Este momento de terror y dolor fue un punto de inflexión en su carrera, pero también fue una muestra de lo que significa ser un verdadero jinete. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. En el puesto 1 tenemos a Mason Lowe y su trágica muerte. La tragedia que envolvió la vida de Mason Lowe es, sin duda, el momento más aterrador en la historia de la monta de toros.
A tan solo 25 años, Lowe ya era una estrella del rodeo. Pero en 2019, durante un rodeo en Denver, su vida terminó en un instante. Después de caer al suelo, el toro pisó su pecho con tal fuerza que le rompió el corazón y la aorta. Mason Lowe falleció en el acto, dejando atrás no solo a una familia devastada, sino a una comunidad que lo consideraba uno de los más grandes. Este momento trágico resalta el precio más alto que puede pagar un jinete en este deporte. Cada uno de estos momentos aterradores es un recordatorio de la valiente dedicación de los jinetes y del inmenso peligro al que se enfrentan. Aunque algunos logran sobrevivir a sus caídas, la mayoría lleva consigo las cicatrices físicas y emocionales de lo vivido en la arena. La monta de toros, como deporte, no solo pone a prueba la habilidad, sino también el coraje humano. A lo largo de la historia del rodeo, los momentos de giro son tan sorprendentes como trágicos. Y el clímax, ese punto donde todo parece colapsar, solo nos deja con la sensación de que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que imaginamos. El deporte del rodeo, lleno de adrenalina, valentía y pasión, se transforma en una lucha constante por sobrevivir. Un juego mortal en el que cada jinete se enfrenta a la bestia con la esperanza de salir ileso. Sin embargo, la dureza de la vida en la arena deja huellas profundas, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Uno de los momentos de giro más impactantes ocurrió cuando Zachary Nagel sufrió una lesión grave mientras competía en el Conley Invitational Bull Ride. Lo que comenzó como una competencia regular de rodeo, terminó siendo un enfrentamiento brutal entre el hombre y la naturaleza. Cuando Nagel cayó al suelo, el cuerno del toro perforó su arteria carótida, provocando una hemorragia masiva. Durante ese instante, la sangre brotó rápidamente de su cuello, y Nagel sintió como su vida se desvanecía ante sus ojos. La rapidez con la que los luchadores de toros intervinieron fue crucial, pero el giro impactante fue cuando Nagel, ya en el hospital, se dio cuenta de que había sobrevivido por poco. La cirugía de emergencia que lo salvó de la muerte fue un recordatorio brutal de lo frágiles que somos, incluso cuando nos enfrentamos a los toros con toda nuestra fuerza y destreza. Para Nagel, el rodeo nunca volvió a ser igual. La cercanía con la muerte dejó una marca imborrable en su vida. Este tipo de experiencias ponen en perspectiva lo que significa ser un jinete de rodeo. El miedo a la muerte nunca desaparece, pero es precisamente ese miedo el que les da el coraje para volver una y otra vez a la arena, enfrentándose al toro como si cada monta fuera la última. Y en este contexto, el clímax de la historia del rodeo llega con la trágica muerte de Mason Lowe. Este joven jinete, con solo 25 años, había alcanzado el estatus de estrella en el mundo del rodeo. Pero el 2019 marcó un antes y un después, cuando una caída fatal le costó la vida. Durante un rodeo en Denver, el toro que montaba lo arrojó violentamente al suelo. El impacto fue tan brutal que el toro pisó su pecho con una fuerza indescriptible, destrozando su aorta y su válvula cardíaca. Lo que parecía ser un rodeo más se convirtió en una tragedia que dejó a la comunidad del rodeo en shock. La rapidez con la que Mason fue atendido por los paramédicos no fue suficiente, y a pesar de los esfuerzos por salvarlo, su vida se apagó en un abrir y cerrar de ojos. La muerte de Mason Lowe dejó a todos con una sensación de vacío, de incredulidad. Este fue el clímax de la tragedia en el rodeo, un recordatorio de que el precio de la gloria en la arena puede ser mortal. La comunidad del rodeo, que siempre ha mostrado una hermandad inquebrantable, nunca dejó de rendir homenaje a Lowe, recordando su valentía, su habilidad y, sobre todo, su pasión por el rodeo. Lo que siguió a la tragedia de Lowe fue una reflexión profunda sobre el deporte. Los jinetes, aunque se sienten invencibles cuando están sobre el toro, también son conscientes de los riesgos. Mason Lowe se convirtió en un símbolo de todo lo que está en juego cuando un jinete se enfrenta a una bestia en la arena. Su muerte no solo afectó a quienes lo conocían personalmente,
sino a todos los que alguna vez se han subido a un toro y han sentido la adrenalina correr por sus venas. En este punto, el rodeo no es solo un deporte, es una metáfora de la vida misma, la lucha, el coraje, el sacrificio. Los momentos de giro y revelación nos enseñan que todo puede cambiar en un instante. El rodeo es un deporte que prueba los límites del ser humano, y a veces ese límite es la vida misma. Sin embargo, la lección que permanece, más allá del miedo y la tragedia, es que la pasión por el rodeo sigue ardiendo, incluso cuando todo parece estar en ruinas. Los jinetes, como Mason Lowe, son un reflejo de la perseverancia humana. En el rodeo, la gloria y la muerte bailan una danza peligrosa, pero la valentía para enfrentarla es lo que hace que cada jinete se levante y regrese a la arena, listo para otro desafío. La resolución de este relato es simple pero poderosa. En la arena del rodeo, los momentos de giro pueden llevarnos a la tragedia, pero la pasión por este deporte, la valentía de los jinetes y la hermandad de la comunidad del rodeo siguen siendo más grandes que cualquier miedo. Y aunque la muerte puede tocar las puertas del rodeo en cualquier momento, la vida continúa. Y el espíritu de lucha se mantiene vivo en cada jinete que se atreve a enfrentarse a la bestia. Si te ha impactado esta historia, nos encantaría conocer tus pensamientos. Déjanos un comentario, suscríbete para más contenido como este, y comparte con quienes creas que también disfrutarían de esta fascinante historia. Nos vemos en el próximo video.